regresamos a México con el casting de los Emilios, porque así le vamos a llamar. Es el casting Emilio. Entonces, tenemos a Emilio Lozoya, que pues, no sabemos qué pasó con él, pero ahora tenemos a otro Emilio que es Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa es ex oficial mayor de la Sedatu y de la Sedesol, cuando Chayito Robles Berlanga estaba al frente de estos dos institutos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Cristel Rosales. Es investigadora del programa de Justicia en México, Evalúa. Y te agradezco mucho, Cristel, por este enlace. Platícanos cómo ves este nuevo Emilio que sale a ponerse a disposición de las autoridades. Hola, Pedro, mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Pues el gusto es mío. Creo que justamente los reflectores están puestos en varios de los casos que atrapan la atención a nivel nacional. Por un lado, el de Emilio Lozoya, que justamente hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo. El de Rosario Robles, que de alguna manera deja ciertas luces de un trato pues un poco diferenciado, al menos del que hemos visto con Emilio Lozoya. Y ahora con este nuevo actor que es Emilio Cebadúa, uno de los operadores principales de Rosario Robles, y que ha venido a, pues, no solo a entregarse a la justicia, sino a ofrecer su colaboración. Él viene a ofrecerse como un testigo colaborador. Entonces sí quisiera, pues, dejar ciertos puntos de cuál es el contexto que ahora observamos con el caso de Rosario Robles. Recordemos que Rosario Robles lleva año y medio en prisión preventiva justificada por el delito de uso indebido del servicio público. Esto quiere decir que la Fiscalía encontró que Rosario Robles, cuando fue titular tanto de Sedesol como de Sedatu, pues de alguna manera permitió el desvío de al menos 5,000 millones de pesos. Esto fue pues a través de toda esta red de empresas fantasma, a través de universidades públicas, esta red que se ha llamado la estafa maestra. Y uno de los operadores principales que se habían identificado como parte de los creadores de la estafa maestra, pues es Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa fungió como oficial mayor en la gestión de Rosario Robles y pues aquí es preciso comentar que el oficial mayor es quien firma, quien toma las decisiones respecto a los contratos, respecto al uso de los recursos y es pues quien tuvo que haber estado involucrado en esta red. Recordemos también que desde el primer momento en que se le acusó a Rosario Robles, salieron por ahí 3 testigos que no solo la acusaban a ella, sino acusaban a Emilio Cebadúa. Ellos decían que básicamente desde su oficina se diseñaban los contratos, se les otorgaba a las universidades ya los contratos, incluso con evidencia de cuáles tendrían que ser los entregables que ellos mostrarían en caso de una auditoría. Entonces, esto pues sí involucra de manera, digamos, muy profunda a Emilio Cebadúa. La Fiscalía General de la República no había podido iniciar una acción penal contra Emilio Cebadúa porque desde ese primer momento en que Rosario Robles sí acudió a la justicia y se le dejó con esta medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que pasó con Emilio Cebadúa fue que él buscó a través de distintas instancias judiciales pues ampararse. Y estos movimientos judiciales pues le impedían a la Fiscalía General de la República realizar una acción penal en contra de Emilio. En este sentido, pues fue recientemente que uno de los jueces no aceptó ya la suspensión, el amparo que estaba interponiendo Emilio Cebadúa, y lo que hace este personaje pues es más bien buscar llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para ofrecerse como un testigo, para ofrecer información que pueda conducir y que pueda involucrar no solo a Rosario Robles, que era su jefa directa, sino incluso al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esto es lo que él ofrece. Todavía no podemos decir que así se va a dar el caso, porque necesitamos ver cuáles son los delitos que se le van a imputar a Emilio Cebadúa y por los cuales
tendríamos que verificar si estos delitos están considerados en el Código Nacional de Procedimientos Penales como delitos que son susceptibles de recibir este criterio de oportunidad. ¿Sí? Esto es lo que él está buscando, la negociación con la Fiscalía General de la República, pero faltará ver ahora, pues, qué es lo que sucede por parte de la Fiscalía. Oye, pues mira, de quien lo pusiste, mejor no lo pudiste haber explicado. Te voy a hacer algunas preguntas, mi querida Cristel. Según entiendo de lo que me acabas de explicar ahorita, es que Emilio Cebadúa, entonces, ahorita no tiene ningún procedimiento abierto en su contra, por lo tanto no hay acción penal. No hay acción penal, sin embargo, su nombre aparece en varios de los elementos. Pero no tiene ninguna orden en su contra, o sea, no hay investigación en su contra. Todavía no. No hay ninguna investigación. Eso es lo primero que me llama la atención. Pues ya nos comentaste que tenía un amparo. Después tocaste el tema de Chayito Robles, Rosario Robles Berlanga. Yo entiendo que ella está en una prisión justificada, ¿no? Tiene prisión justificada porque antes se manejaba como que su prisión era preventiva oficiosa. Creo que sí hay muchas diferencias en la terminología legal y entiendo que Rosario Robles podría estar llevando este juicio en libertad. Y no lo está haciendo así, que es lo que ella alega. Ahora, se me hace el timing, porque tú sabes que en esto de la polaca todo es, o sea, hay que ir un paso adelante. Es como ir manejando un coche de carreras, tienes que ir a la tercera curva. Y yo lo que se me hace muy raro es que sale Rosario Robles, acusa a la Fiscalía General de la República de tener en la cárcel injustificadamente. Acusa que la Fiscalía General de la República la está obligando o le está pidiendo... así ya sabes qué quiere, de tomar un tehuacancito, le está pidiendo que acuse a sus superiores. Por lo tanto, se entiende que a quien se tiene que acusar es Enrique Peña Nieto. Y como ella dice que no, ya se publica la extorsión, entonces sale otro personaje, Emilio Cebadúa, que a decir de la Fiscalía General de la República llegó por su propio pie en un brote de conciencia a ofrecerse a la Fiscalía General de la República, a decir, bueno, antes de que me digan algo, yo vengo a ofrecer mi participación. Anteriormente sabemos que Emilio Cebadúa ya le habían congelado sus cuentas bancarias, por lo tanto, aunque no le habían dicho nada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya le había levantado bandera. La Unidad de Inteligencia Financiera, hay que decirle al auditorio, es independiente a la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, actúan de formas separadas y no se necesita una orden judicial para que la UIF te congele tus cuentas, cosa que se me hace totalmente ilógico. Pero bueno, ese es tema de otro curso. Entonces, Emilio Cebadúa, como Poncio Pilato, dice, ¿sabes qué? Yo mejor voy a cantar. Y entonces ya el atacar a Rosario Robles lo que nos quiere llevar es en carambola de tres bandas a pegarle a Enrique Peña Nieto, porque entonces Rosario Robles se convierte en el instrumento por el cual, entiendo esto con la experiencia de Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto le dé instrucciones a Rosario, de que Rosario le dé instrucciones a Emilio, de que se dispersen 5,000 millones de pesos para las campañas a gobernador. Por lo tanto, el culpable es Enrique Peña Nieto. Mismo caso que Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya dice, a mí Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray me pidieron que dispersara este dinero para poder pasar la reforma energética. ¿Y qué ha pasado al respecto? Nada. ¿No será que vayamos a tener lo mismo con este otro Emilio que llega al casting de los acusados? Sí, aquí yo quisiera, digamos, hacer algunas precisiones. A ver, Por un lado, Rosario Robles, sí, se le imputan, digamos, este delito de uso indebido del servicio público. Hay que distinguir, hay delitos que en automático ameritan prisión preventiva. A eso le llamamos prisión preventiva oficiosa. No es el caso de Rosario Robles. Okay. En el caso de Rosario Robles, este delito tuvo que haber, digamos, una solicitud de la Fiscalía, que en este caso lo hizo ante el juez, pidiendo que para que no se fugara, para que ella acudiera al proceso penal y no hubiera ningún riesgo, pidió prisión preventiva justificada. Esto sí llama la atención porque la defensa para que entienda el público, la metieron a la cárcel para que no se vuele. Exactamente.
Sin embargo, algo que nos llamó la atención desde el primer momento es que la defensa de Rosario Robles no trató de pelear porque ella llevara el proceso en libertad, ¿no? En ningún momento la defensa peleó este punto. A ella la tienen ahí en prisión preventiva. Ahora, y no está en la cárcel, está en el hospitalito, ¿no? Ella está en Santa Marta, Catitla. Está en Santa Marta, sí. O sea, ella sí está en la Sí. cárcel. Ella sí está en la cárcel. Ya ves que luego les da por irse a la enfermería. Sí, no es el caso, okay. ella está ahí. Lo que sí hay que identificar que en el caso de Rosario Robles se le ha ofrecido por parte de la Fiscalía pues que ella hable, ¿no? Que diga cuál era la estructura, el entramado con el que operaba esta red de corrupción, que seguramente involucraría a otras personas, posiblemente a su jefe, y ella se ha negado a decir esto porque bajo la defensa de Rosario Robles ella se dice inocente. Ahora dime una cosa, Cristel, porque se me hace aquí hablamos las nets en este programa. Rosario Robles es por decirlo así, ahijada de Andrés Manuel López Obrador. Porque hay que decir, o sea, Rosario entra a la jefatura de gobierno del Distrito Federal después de que sale Alejandro Encinas de un interinato en donde Andrés Manuel decide irse a la presidencia, y en esa época pues el jefe de gobierno, que seguía siendo Andrés Manuel López Obrador de facto, aunque fuera candidato a la presidencia, le da la venia a Rosario para que Rosario se haga jefa de gobierno. Me acuerdo mucho de la frase "no te preocupes, Rosario", de Enrique Peña Nieto, a "preocúpate, Rosario", y hay quien dice que Andrés Manuel vio a Rosario como el beso de Judas, la traidora que le dio la vuelta al PRD, que le dio la vuelta a Morena y se va con las mafias del poder. ¿Cómo ves esta interpretación de lo que podría ser justificado como una venganza política? Pues mira, creo que justo todo estaría basado en posibles suposiciones. Hay elementos para considerar que pudo haber sido así, eso es un hecho. Lo cierto es que el caso de Rosario Robles sí está observando una actuación distinta que el caso de Emilio Lozoya o posiblemente en este caso de Emilio Cebadú. Sí, pero no que el caso del Bester Gordillo, por ejemplo. O sea, porque todos los presidentes, yo creo que de Salinas a la fecha, todos los presidentes cuando llegan lo primero que hacen es dar un golpe de poder. Es un golpe de poder o a un jefe sindical o algo que se vea que aquí el que manda soy yo. Y me acuerdo, pues, Rosario, el Bester Gordillo, ¿te acuerdas esa vez que dice? Y le digo a ese que anda ya por Europa, que era en ese momento Enrique Peña Nieto, que cuando llega a ser presidente, ese que andaba ya por Europa, que le dijo que ella no iba a ser muchacha de nadie, la mete a la cárcel, ¿no? Entonces, hay quien dice que esto con Rosario, porque también causa justificada, y me vas a decir que el Bester Gordillo es una santa palomita y que no se ha robado un peso, pues obviamente sabemos que no. Rosario Robles es un caso, aunque con sus vertientes de diferencia, podría ser acusado como una vendetta política. Sí, eso es un hecho. No estoy defendiendo a Rosario, o sea, quiero que sepan, yo los últimos años de Rosario Robles fueron en exceso de extravagancia, o sea, Rosario gastaba dinero al idiota, y eso sí te lo digo de frente. Yo lo que sí pondría sobre la mesa, o sea, sí, en efecto puede ser una vendetta política, pero sí creo que hay que considerar todo el contexto, y desde el principio de la investigación contra Rosario Robles aparecían otros nombres, Emilio Choifet, entre otros, que no se han iniciado investigaciones contra ellos, ¿no? Y eso Emilio es justo lo que nosotros... gozando la vida después de que se fregó lo del dinero en las tablas de la SEP, pero a la gente se le olvida. Ahora, Emilio Choifet fue gobernador del Estado de México por el... Sí, en efecto, justo, Pedro, has puesto un punto sobre la mesa. El hecho de que otras figuras políticas, en este caso posibles exgobernadores, no estén siendo también investigados, es uno de los elementos que salta a la luz pública y sí nos deja al menos interrogándonos por qué contra Rosario todo el peso de la ley y contra estas otras figuras no se ha iniciado ningún otro proceso, ¿no?
una de las cosas que justo iba a apuntar respecto a Emilio Cebadúa. En el caso de Emilio Cebadúa, él se está ofreciendo como un testigo colaborador. Es el mismo caso que con Emilio Lozoya. Él se ofrece y está dispuesto a otorgar elementos de prueba que inculpen en este caso a personas con cargos superiores para pues ser procesadas. Oye, pues te agradezco muchísimo, no sabes, perdóname que se nos cortó tantito la comunicación, ya ves que esto del internet de repente falla, mi Cristel Rosales. Muchas gracias, en verdad agradezco muchísimo tu participación, te felicito por tu análisis, hay que decir las cosas como son y en verdad te agradezco que tengas esta apertura para hablar conmigo. Muchas gracias, Pedro, que estén muy bien y saludos a todos. Gracias y esperamos tenerte aquí más seguido, Cristel. Claro que sí.